Hola artistas, en el video de hoy vengo a narrarles un poco acerca del camino que he tenido como dibujante desde que empecé a tomarlo en serio hasta el día de hoy. Antes que nada quiero aclarar que yo no soy un artista profesional, simplemente soy un aspirante a poder ser un artista de cómics e ilustrador profesional. Entonces quería que este video sirviera como una especie de timeline donde muestre todo lo que yo he hecho desde que empecé a tomarlo en serio, pues hasta hoy. Bueno, pues yo realmente no soy una de estas personas que siempre dibujó o que era talentoso desde que era niño, el típico niño que en el colegio le pedían todos dibujos. No soy esa persona que yo recuerde. Cuando dibujaba cuando era niño era porque tenía que hacerlo, porque tenía tareas o porque tenía que hacer algo específicamente que me obligaba a hacerlo, pero no era que yo lo hiciera necesariamente por gusto, y si lo hacía era pues muy esporádicamente. No tengo un talento natural para el dibujo, nunca lo he tenido, no se me da. Mi historia con el dibujo realmente empezó cuando yo era adolescente, como cuando tenía 14 años, y empecé a dibujar porque mi hermana mayor, que sí que tiene se podría decir que un talento natural para dibujar, empezó a dibujar pues personajes de anime, y a mí me encantó pues realmente eso también, porque también me gusta mucho el anime y quería yo hacer mis propios personajes. Entonces básicamente empecé yo a tratar de aprender a hacer esto para yo poder dibujar mis propias cosas. Como muchas personas, al principio pues simplemente hacía copias de dibujos. Copias de alguna foto, de algún personaje que me gustara, un Goku Super Saiyan 3, lo dibujaba copiándolo, y pues a mí me parecía genial y eso era lo que hacía en ese momento. Cuando terminé de estudiar el colegio, no le di mucho pensamiento, no le metí mucha cabeza a qué iba a hacer en la vida adulta, qué carrera quería estudiar. No tenía ni idea. Así que por temas de presión social y familiar tal vez, eh, me metí a una institución colombiana que es gratuita, que se llama el SENA, a estudiar algo que es relacionado con sistemas. Pues yo en ese momento pensé, si mi papá es ingeniero, pues supongo que yo tengo que seguir el mismo camino que él, ¿no? De esta manera duré estudiando 2 años, pero me di cuenta muy pronto, mucho antes de terminar, que la carrera no me gustaba, no era para mí, no me llamaba la atención, pero creía que ya era demasiado tarde, en el sentido que sentía que tenía que terminarla, y finalmente pues eso hice. Después de esto, las empresas en las que trabajé, pues les gustaba mucho mi trabajo, así que me siguieron contratando y logré trabajar en varias empresas en esto, en sistemas, pero pues como lo mencionaba antes, realmente no es algo que a mí me guste, que me apasione. Entonces, después de algunos sueños frustrados de otras cosas que puedo contar en otro video, finalmente hubo una época en la que no estaba trabajando en ningún lugar, y hablando con una familiar mía, tuvimos una conversación en la que básicamente me hizo percatarme de que si yo tenía alguna habilidad, algún talento, pues por qué no tratar de aprovecharlo para poder vivir de eso. Y bueno, a partir de aquí ya les puedo empezar a mostrar como tal cosas, porque desde el 2017 sí que estaba guardando como los dibujos. Los que hice antes en el colegio se perdieron, o tal vez estén por ahí, no sé, pero tengo algunas fotos de esos, se las voy a ir mostrando igual. Pero pues acá pueden ver, esta es la caja. Tengo varios sketchbooks, y un par de carpetas con hojas sueltas de prácticas. No les voy a mostrar todo esto porque algunas de estas cosas podrían ser repetitivas, simplemente son prácticas de lo mismo, simplemente que lo hice muchas veces. Entonces pues se los voy a ir mostrando poco a poco, pero no les voy a mostrar todo. Aquí les estoy mostrando una serie de dibujos. Estos son los que les mencionaba que hice en el colegio, más o menos cuando tenía como unos 15 años supongo, y son los más antiguos que guardo. Como se pueden dar cuenta, simplemente son copias de animes que me gustan, de Bleach, de Naruto, y pues eso era lo que hacía en su momento respecto a dibujos. Bueno, pues aquí les voy a mostrar las cosas que encontré de dibujos antiguos. Esto es... No estoy seguro de cuándo es exactamente, pero yo creo que es como el 2013, probablemente. 14, tal vez. Este es el primer intento de arte secuencial que hice. Era como un mini manga de una pelea entre Shanks y Teach de One Piece. Esto es del 2015. Acá tenemos algunos dibujos del 2017. Como se pueden dar cuenta, pues simplemente lo único que hacía era copiar alguna escena, algún personaje que me gustara, y pues sí, simplemente hacía eso. Los dibujos del 2017, del 2018 eran así. Están un poquito maltratados porque estaban por allá arrugados, luego los encontré y decidí guardarlos.
Creo que la idea acá mía era hacer como un dibujo por mes para que al final de año tuviera 12 dibujos diferentes. Y como se pueden dar cuenta, yo no tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Como que estaba experimentando con realismo, también animes, con diferentes técnicas, con esfero, dibujaba con esferos big, con lápices, lo que sea. En el 2019 ya empecé a tener ganas de empezar a hacer mis propias cosas y empecé como tal a averiguar, a investigar cómo mejorar en el dibujo. Compré mi primer sketchbook, que es este, y pues empecé a estudiar según lo que encontrara. Acá van a ver, como se pueden dar cuenta, estaba haciendo estudios de anatomía, copias de dibujos de artistas, cabezas. Estos son de la página de Drawbox, la pueden visitar. Él allí en su página de YouTube y también su página web tiene como todo un curso del proceso que él maneja para enseñar a cómo dibujar. Esto es una Oriana de League of Legends. Y bueno, más estudios así de anatomía, dibujando cosas que a mí me gustaban, lo que se me fuera ocurriendo, ilustraciones, más prácticas, cajas. Según veo, estaba tratando yo de hacer dibujo de figura humana y perspectiva al mismo tiempo, estaba tratando de aprender. Y también aquí fue la primera vez que intenté hacer un Inktober, siguiendo la lista oficial. Ustedes pueden encontrar este Inktober en mi Instagram. Fue muy complicado. Esto lo hacía yo en su momento en el trabajo, en el tiempo que tenía libre, y cuando no tenía tiempo libre pues llegaba a la casa antes de trabajar a hacerlo. Eh, con este Inktober termina este primer sketchbook. Aquí otro par de dibujos más del 2019. Seguía intentando con el realismo. Esto es un dibujo que nunca terminé de Shingeki no Kyojin. Es una portada de un volumen de One Piece con lápices de colores. Este dibujo ya no es una copia, sino que ya intentaba yo hacer mis propias cosas. También es de One Piece, pero quiero decir que la composición y las poses pues las trataba de imaginar yo, ¿no? También del 2019. Este fue mi segundo sketchbook, de septiembre del 2019 a abril del 2020. Aquí seguía yo practicando figura humana, cabezas. Sí, más que todo creo que es de figura humana. Esto es estructura, gestos. También trataba de practicar algunas que otras ilustraciones random. Esto es de One Piece. Y sí, muchas prácticas. Acá también perspectiva. En esta parte fue que me empecé a dar cuenta que habían cada vez más temas que no conocía, que no entendía y que necesitaba practicar. Y si no estoy mal, aquí empecé a hacer como cada día de la semana empezaba a practicar algo diferente. Entonces un día practicaba anatomía, el otro día practicaba perspectiva, otro día practicaba telas, es decir, como arrugas de la ropa y demás. Y así lo trataba de dividir por días, como para tratar de hacer un estudio más generalizado de diferentes cosas. Sí, como se pueden dar cuenta, es más que todo, si no estoy mal, como anatomía. Esto, esto acá es una historia que quería hacer, como una especie de manga. Acá estaba como diseñando los personajes. Ahorita se las muestro. No, nunca lo terminé, pero tengo un par de páginas de eso hecho. Sí, más estudios de manos, anatomía. Y ese sería el segundo sketchbook, que también es del 2019 al 20. Bueno, estas páginas son de esta historia de manga que les acabo de mencionar. Es una historia que quería hacer yo, de personajes creados por mí y demás. Era la primera vez que trataba de hacer algo secuencial, pues dejando de lado el que les mostré ahorita. Estos dibujos son del 2020. Seguía acá, estos pues como les decía, algunas son copias de dibujos, otras son ya que yo las hacía directamente, algunos que no están terminados. Pero sí, seguía haciendo ilustraciones así, de cosas que me gustaban. Esto es acuarela, tratando yo de probar diferentes medios. Todos estos son copias de los volúmenes de One Piece, de los mangas, con lápices de colores. Mi idea era hacerlos todos, de todos los volúmenes que existen de One Piece, pero hubo un punto en el que ya dije pues que no iba a valer la pena, básicamente porque son demasiados y pues quería practicar más cosas yo directamente para inventarlas yo en vez de copiarlas. Había olvidado mencionarlo, pero en el 2019, a finales de año, compré un iPad porque estaba interesado en dibujar en digital.
Y pues empecé a hacer algunos dibujos en digital, a practicar los dibujos en digital. Acá los estoy mostrando. Probar las herramientas, probar a hacer algunas cosas. Entonces no dejé del todo el tradicional, quiero decir. Seguía dibujando en tradicional, pero pues lo estaba combinando con el iPad. Este otro sketchbook es el del 2020 al 21. Acá seguía haciendo mis prácticas, ilustraciones de los cómics o las cosas que leía y me gustaban. Seguía haciendo dibujos y prácticas y prácticas y más prácticas. Realmente de esto se ha tratado todo el camino hasta este momento, copiando algunas cosas que me gustan. Acá empecé a leer algunos cómics de superhéroes, de Marvel o DC. No, más que todo de DC estaba leyendo en ese momento. Y sí, más ilustraciones, más prácticas. Empecé a leer, son del manga de Hajime no Ippo. Creo que aquí en adelante me estaba gustando tanto el manga que cada capítulo que veía estaba haciendo una ilustración diferente. Y bueno, acá finaliza. Acá tengo un par de dibujos más del 2020 con lápiz de colores. Este sí está hecho con tinta y rotulador. Y así finalizarían los del 2020. En el 2021 me topé en YouTube con el canal de streaming de dibujantes, que no se los puedo recomendar lo suficiente. A mí me encanta, van a encontrar mucha información útil allí del proceso de cómo realizar cómics, de la industria del cómic y todo lo relacionado. A veces ellos hablan de temas muy random en sus videos, pero realmente a mí lo que me empujó a hacer cómics fue ver su canal. Este fue el primer cómic que yo hice. Es una historia corta de una niña que está como en un crucero y luego se aparece como una langosta gigante. La historia no tiene mucho sentido, pero es como el primer intento de historia como de cómic que realizaba como pues con el propósito de hacerla como tal, de aprender. Y de aquí en adelante seguí haciendo más. Tengo acá otra. Esta es otra que hice después. Es como una historia de un esclavo que pelea en una arena. Y pues sí. Y la última que hice, todas estas son del 2021. Esto fue una más larga que hice de Star Wars, que empecé a ver Star Wars y me empezó a gustar bastante. Y pues empecé a hacer esta historia. No recuerdo cuántas páginas tiene esto, creo que tiene como 34. No sé por qué se me ocurrió hacer una historia tan larga, porque la idea es hacerlas un poco cortas al principio para acostumbrarse. Pero bueno, sí, esta es la historia que hice. Realmente el 2021 fue un año muy productivo a nivel de páginas de cómic. Hice bastantes páginas de cómic en ese año. Luego de esto también estaba este sketchbook, que también es del 2021, donde sigo haciendo más prácticas. Como se pueden dar cuenta y como les dije al principio del video, no quiero ser muy repetitivo en esto, pero muchas de las prácticas son repetir lo mismo una y otra vez, dibujar manos una y otra vez. Acá hago algunas ilustraciones, más manos, brazos en perspectiva, cuerpos, músculos, más ilustraciones cada vez que quería hacer algo, cada vez que veía algo. Este sketchbook no es terminado, de hecho esto lo dibujé hace poquito. Básicamente usaba, si ustedes se dan cuenta, uso mucho acá para dibujar cosas random. Esto era cuando necesitaba dibujar algo y no sabía cómo hacerlo, digamos un arma, un carro. Lo practicaba acá en el sketchbook dibujándolo muchas veces para luego replicarlo en una ilustración o en algún cómic que quisiera hacer. Luego de esto, en el 2021, el Festival de Cómic Internacional Colombiano hizo una actividad que se llamaba, si no estoy mal, cómic creo que eran 8 horas, si mal no recuerdo. Y pues la idea era eso, hacer un cómic de 5 páginas con una historia, como con una temática que ellos nos dieron en 8 horas. Y pues bueno, acá les estoy mostrando las páginas de ese cómic. Lo hice en digital, en el iPad. Y fue muy complicado pues porque solo teníamos 8 horas para hacerlo y en esa época no estaba muy acostumbrado a dibujar cómic. Después de esto participé en un concurso de Familia Usaka, que es una editorial mexicana, donde ellos pedían que uno hiciera un cómic autoconclusivo
Teníamos un límite de páginas con temática libre de lo que uno quisiera. Lo único importante es que fuera autoconclusivo. Y bueno, participé con un cómic que se llamaba Annie. También lo hice en digital. Acá les estoy mostrando un par de páginas. Si no estoy mal, el cómic en total tenía como unas 13 páginas, el mío. Solo les estoy mostrando las primeras 3, pero si están interesados en leerlo, me lo dicen en los comentarios y lo subo a algún lugar. El premio para el primer lugar del concurso era que iba a ser publicado en Familia Usaka. Y también creo que recibió un incentivo monetario. Yo lastimosamente no pude entrar ni siquiera al top 10 de mejores cómics. Pero pues fue una buena experiencia para practicar lo que era dibujar un cómic con una deadline. Después del concurso de Familia Usaka realmente no es que me sintiera desmotivado por no haber ganado el premio. Simplemente seguí haciendo algunas páginas más. Hice unas páginas, creo que eran 4, de una historia de un chico boxeador en digital que las estoy mostrando aquí. Y también hice unas páginas de prueba de Batman que también las están viendo en este momento. Pues mi idea era usar estas páginas para ya crearme un portafolio de cómics. En el 2021 también decidí hacer un Inktober, esta vez solo de One Piece. Decidí hacer la mitad del Inktober en tradicional, que son estos, y la otra mitad en digital para practicar. Esos dibujos los van a poder ustedes encontrar todos en mi Instagram, pero pues acá les muestro un poco de ese Inktober. Básicamente hacía un personaje por día. Si bien el 2021 fue muy bueno a nivel de arte secuencial porque produje un montón de cosas, luego de que terminó ese año me quedé un poco sin rumbo porque no sabía exactamente qué hacer y me empezó a dar mucha ansiedad dibujar porque no sabía qué dibujar. Cuando eso pasaba, mi lugar seguro era simplemente hacer prácticas porque no tenía que pensar en qué hacer, en qué dibujar, sino que simplemente cogía algún tema y lo estudiaba. Entonces eso era lo que hacía cuando no sabía qué hacer. Las otras dos carpetas que les mencioné que tenía llenas de hojas de prácticas son exactamente iguales a esta. Entonces simplemente era yo dibujando alguna temática aleatoria. Cogía algún tema que sintiera que me estaba faltando y lo hacía. Estos dibujos son de George Bridgman. En algún momento durante esos 3 años, no recuerdo cuándo, creo que lo hice varias veces también. Cogí uno de sus libros de figura humana y simplemente lo copié de inicio a fin. Creo que esto lo hice 3 veces si no estoy mal para aprender. Y también lo que hacía era que seleccionaba un mes y empezaba a estudiar alguna parte específica del cuerpo. Por ejemplo, en enero dibujaba solo cabezas, incluyendo estructura ósea, músculos y expresiones faciales, todo. Y eso mismo lo seguía haciendo todo el mes, todos los días dibujando cabezas. Y así con las diferentes partes del cuerpo. Torsos, piernas, glúteos, manos, brazos. Y pues de esto lo hacía para tratar de aprender anatomía un poco mejor. Entonces las otras 2 carpetas están llenas de hojas como estas, pero un montón de veces repetidas. No las muestro por no ser redundante porque pues realmente todas se ven así como estas que están viendo. Y realmente lo empecé a hacer en hojas separadas porque pensé que iba a ser muy costoso comprar tantos cuadernos porque me gusta mucho hacer estas prácticas en varias hojas sin tener que preocuparme de que se me va a acabar el cuaderno y demás. Entonces por eso lo empecé a hacer en hojas sueltas. En el 2022 me inscribí a un curso virtual de la Escola Joso de España de manga y bueno, duré ahí, si no estoy mal, 3 meses. Era un curso virtual y al final, el proyecto final pues era crear 10 páginas de manga, si no estoy mal, basados como en un script que nos dio, pues que nos dieron los profesores, y estas son las páginas que yo hice para ese proyecto. Era como una historia de un mundo postapocalíptico donde habían como unos insectos gigantes. Entonces pues estas son las páginas que yo hice para ese proyecto. Estas son otras que hacía para ejercicios como que nos ponían en clase y demás. Como lo mencioné antes, en el 2022, si no estoy mal, hice un par de cursos y más que todo fueron estudios porque cada vez me estaba generando más ansiedad pensar en qué dibujar y pues que quedara bien, ¿no? Entonces finalmente en el 2023, no, el 2023 fue un año donde realmente no hice gran cosa comparado con los otros años. No sabía realmente qué hacer,
cómo hacerlo. Me sentía muy agobiado porque sentía que todos los temas que manejaba no los sabía suficiente, sentía que no era suficientemente bueno y también era muy agobiante pensar en cómo aprender porque hay demasiada temática. Entonces fue un año de poca producción el 2023. Finalmente, a finales de año del 2023 encontré una academia que se encuentra acá en Bogotá, en Colombia, que se llama Casa Tinta, y pues decidí inscribirme para ver si podía como volver a encontrar mi pasión para dibujar y ver si eso era lo que me hacía falta, como alguien que me guiara mejor respecto a qué hacer, qué aprender y cómo hacerlo. Entonces me inscribí. Finalmente empecé a estudiar en Casa Tinta en febrero del año pasado, en el 2024. Bueno, como lo mencioné antes, a finales del 2023 decidí inscribirme a un curso en Casa Tinta, que es sí, una academia donde enseñan temas artísticos. Yo me inscribí al curso de ilustración y este es el sketchbook que hice en ese curso. Me pareció muy genial el curso, los profesores sabían demasiado, fue muy divertido de encontrar gente que también le gustara también el tema del dibujo, tal cual como yo. Mis compañeras todas eran demasiado talentosas, lo cual fue bastante abrumador, pero muy, muy chévere al final encontrar personas que dibujaran también, demasiado creativas. Y fue una experiencia muy interesante, realmente la pasé muy bien allí, pero finalmente decidí dejar el curso porque financieramente no estaba pasando por un buen momento. Digamos que necesitaba ahorrar dinero y no iba a ser capaz de pagar el curso. Además que pues bueno, pensé que claramente era un curso de ilustración, estaba enfocado a eso. Y pensé que tal probablemente sería mejor si yo simplemente armaba un portafolio de cómics y me empezaba a dedicar netamente a eso en vez de combinarlo con las clases de ilustración y demás. Pero esto es un poco del trabajo que hicimos allá. Y y finalmente terminé saliendo del curso como en mayo del 2024. Después de salir de Casa Tinta, realmente lo que dibujé el año pasado fue muy poco. Me sentía demasiado abrumado porque sabía que tenía que volver a dibujar, pero no sabía exactamente cómo. Y pues estas fueron unas páginas que hice más o menos en septiembre, agosto-septiembre del año pasado, con el fin de armar un portafolio, que es en lo que estoy trabajando ahora. Son de un script de un cómic que se llama Scalped, que encontré en línea. O sea, es un guión que ya existía, yo simplemente lo leí y pues dibujé un par de páginas con base a eso. Estas son las 3 páginas de prueba que hice. Y ahorita en este momento pues sigo trabajando en páginas de prueba. Y bueno, eso sería todo hasta el momento. Perdón si el video se hizo demasiado largo, no era mi intención que quedara tan extenso, pero realmente no encontré mejor manera como de resumir las cosas. En este momento, como les mencionaba antes, estoy intentando hacer un portafolio de cómics para poder presentar a personas, a clientes y que me puedan contratar. Aparte de estas páginas de Scalped que les acabo de mostrar, que no he escaneado todavía, estoy haciendo un par más para poder armar un portafolio en línea y tan pronto como lo tenga listo pues lo voy a subir. Voy a también tratar de grabar el proceso de algunas de las páginas que estoy haciendo para mostrarles cómo es el proceso desde que hago los layouts de la página hasta que la hago, y luego pues la vamos a subir al portafolio y les voy contando qué es lo que va sucediendo. Espero que les haya parecido interesante todo este video acerca de mi proceso. Quiero que se den cuenta que a pesar de que llevo ya creo que 6 años, 5 o 6 años tratando de dibujar, de vivir del dibujo, realmente no es que me lo haya tomado, sí me lo he tomado en serio, pero han habido muchos periodos de procrastinación, de dudas, de miedo en los que he dejado de dibujar y eso pues me ha costado. Quiero que se den cuenta que a pesar de todas estas páginas que ustedes vieron que yo hice de práctica, realmente tengo demasiadas falencias como dibujante y pues por eso es que trato de seguir practicando y hacen falta muchos temas que no conozco y que desearía practicar. Pero bueno, ya lo haremos haciendo con el tiempo. Y bueno gente, eso ha sido todo por el video de esta semana. Realmente espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Y si les gustó el video, no olviden darle like, suscríbanse al canal y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Nos vemos entonces en el próximo video.